El significado del caso Odebrecht y los escándalos globales de corrupción, capítulo 1. Uno de los signos más resaltantes de nuestra época son los casos de corrupción, políticos de corrupción, y los ocultamientos de riqueza obtenidos de manera ilícita o ilegal, se podría decir, que involucran estos dos a dos partes, son las empresas y los funcionarios públicos. Cuando se hallan todos estos, se encuentran varias cosas cor- eh, relacionadas, se podría decir así, como cuentas cifradas, empresas offshores, paraísos fiscales, falsos contratos y así un sinfín de cosas. Todo esto se vio reflejado en el caso Lavallato y la empresa Odebrecht, ¿no? Y bueno, esto se considera uno de los escándalos más grandes de arreglos, colusión y corrupción del siglo XXI. Aparte, podemos tomar de ejemplos a los casos de Siemens en Alemania, Parmalat en Italia y Enron en Estados Unidos, que fueron casi similares como el de Odebrecht. Bueno, estos tienen como una estructura, ya que son dos son dos élites que operan en una red, o sea, son las empresas privadas y los funcionarios. Estos de ambos se protegen mutuamente, pero hasta que estalle, o sea, o se revele los actos de corrupción, solo hasta ahí se protegen. Cosa que cuando se revela se echan la culpa mutuamente, o sea, ambas partes, ya que generan un costo-beneficio para ellos, ¿no? O sea, de acuerdo al costo-beneficio de que le traerá echarle la culpa, podría decir, revelan información o algo así. Y bueno, y esto a su vez provoca una confusión. Capítulo 2 teoría sobre el poder corporativo, corrupción y captura del Estado. Bueno, las empresas tienen, o las corporaciones tienen tres poderes, se podría decir, instrumental, político y discursivo. Odebrecht tenía estos tres poderes y se vio reflejado ya que a Odebrecht lo consideraron una de las empresas más exitosas y ejemplo a seguir antes de que se descubra el caso de corrupción. Aparte podemos sacar información de que las empresas privadas no solo operan en el mercado, sino también en la toma de decisiones, ya que tienen influencia, se podría decir así. Eh, bueno, lo lícito y lo ilícito en el capitalismo. Muchos confundimos lo ilícito, digo lo lícito con lo ilegal, o sea, no todas las cosas son ilícitas, pero sí pueden parecer, mejor dicho, ilícitas, pero son legales. La captura corporativa del Estado. Bueno, esto se puede definir de que ya que cuando una élite se proyecta ventajosamente sobre el Estado, logrando sus formas de influencias y en la toma de decisiones, y todo esto genera impactos sociales e institucionales. Eh, bueno, el capítulo 3 habla sobre Odebrecht y sus modelos de expansión, negocios e influencias. Bueno, aquí su modelo de expansión se puede decir así. Bueno, nació en Brasil, pero su primer país de internacionalización fue Perú, y desde ahí donde tomó bastante fuerza. El modelo de influencia de Odebrecht tuvo más que ver con el caso Lavallato. Odebrecht tenía la meta o así la proyección de relacionarse con los tres niveles de funcionarios públicos, los que aprueban los presupuestos de obras, los que diseñan los contratos y los que supervisan y definen políticas de apoyo de difusión, de, de financiero y diplomático. El grupo Odebrecht en Brasil. Odebrecht se adecuó, mejor dicho, se puede decir que se adecuó y tuvo influencias en los altos mandos, se puede decir así, porque, o sea, Odebrecht, Brasil, digo, en sus épocas de militarismo, se podría decir, Odebrecht también tenía influencias, ya que tenían contactos o con los presidentes, actuaba con los presidentes, Odebrecht tenía una buena relación.
Tanto así de que en el 1971 llega a ser el puesto 19 en las mayores constructoras del país y después de que el general Heysel asuma la presidencia en Petrobras, Odebrecht da un salto gigante y llega a ser el puesto 13. La internacionalización de Odebrecht y su plan Brasil Grande. Bueno, su internacionalización fue muy rápida, se podría decir así. Tanto así que en el 2014 el 80% de sus contratos eran obras en el exterior, o sea, fuera de Brasil. Bueno, ahora pasamos al modelo de negocios. Tecnología empresarial Odebrecht-TO. Bueno, su tecnología empresarial y sus modelos de negocio fueron muy eficaces para que se proyecte, tanto así de que en la internacionalización que tuvieron fue muy eficaz su modelo de negocio. Y su modelo de influencias, bueno, es el modelo en lo que hace como la captura del Estado, se podría decir así, ya que su modelo de influencias abarcaba a miles de funcionarios públicos en todos los países en los que estaba, aparte también de que tenía empresas que se acoplaba con empresas, cosa que todo esto permitía que tenga una influencia muy grande Odebrecht. Eso sería todo. Bueno, ahora hablaremos sobre la llegada de Odebrecht al Perú en el capítulo 4. Como mis compañeros comentaron anteriormente, Odebrecht es un grupo económico de suma importancia, en la cual tiene una proyección a nivel internacional. Por ese motivo fue que ellos decidieron iniciar su llegada al Perú, esto como su primer país en América Latina. Esto conformó un conglomerado para así poder tener relación con otras empresas y, y facilitar su desarrollo en varios negocios. Bueno, también cabe recalcar que Odebrecht en principio del siglo XX, ellos ya tenían una reputación internacional como la constructora con la mejor ingeniería y construcción. En el periodo de 1970 a 1980, ellos ya se habían instalado en el Perú. Esto lo hicieron para crear presencia y adentrarse dentro de una capacidad competitiva eh, para así poder tener conexión con el país y poder crear obras de infraestructura. En el capítulo 5 hablaremos sobre los megaproyectos y modus operandi que esto usaba. Odebrecht se aprovechaba de la fiebre de las obras públicas que el Perú realizaba con conjunto con el Estado brasileño, que acabó en estallido por el caso de Lavallato. También Odebrecht se caracterizó por la conexión íntima que tenía con el Estado y el Estado de esta manera podía hacer arreglos con el Estado y también se caracterizó por hacer obras, se dedicaban a hacer obras millonarias en el boom exportador y en la abundancia fiscal. También megaproyectos en sectores y territorios de riego andino, compra de terrenos, carreteras de uno a otro en el sur del continente e infraestructura del transporte público urbano. También que contó que sus obras fueron en conjunto con los gobiernos de Humala, Kuczynski, de Toledo y de García, que contó también con la colaboración de más socios locales como la gigante empresarial peruana de Graña y Monteros. La identificación de los mecanismos de captura política utilizados por Odebrecht, sus socios locales y gobiernos, tales como los decretos legales de registro y formularios de discrecionales ambientales en el sistema corrupto en esta empresa y Estado en lo que permite rastrear el proceso en infraestructura de las que se han beneficiado sus actores en su momento. La red de las relaciones creadas por Odebrecht comenzó a unificarse después del retorno de la democracia o después de la dictadura de Fujimori. Principalmente a través del financiamiento de campañas y cabildo en el Parlamento. En una campaña electoral que comenzó a la primera votación y se seleccionaron
dos candidatos. En la segunda votación, Odebrecht aprovechó las lagunas y debilidades de la ley peruana y su ausencia para seguir su visión a elegir a todos los candidatos principales, según dijo Barata a los fiscales peruanos. El dinero fue entregado a todos los presidentes de la República. Estos fueron Alejandro Toledo, Alan García, Ollantumala y Pedro Pablo Kuczynski. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre el capítulo 6 titulado Metro de Lima. Este fue un proyecto que empezó Alan García en su primer gobierno y tenía como objetivo ah, arreglar los problemas de transporte público que existía en la metrópolis en ese entonces de más de 5 millones de personas, por lo que este proyecto tenía el apoyo popular. Para acelerar el gobierno de García, lo sacó del ámbito municipal y lo puso en el ejecutivo, creando la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, conocida como AATE. No se terminó debido a la crisis económica. Como sabemos, en ese tiempo hubo una hiperinflación. En el gobierno de García, la obra estuvo a cargo del consorcio Tralima, dirigido por una empresa italiana operada por Sergio Siragusa Mule, quien más adelante sostuvo frente a las autoridades que había pagado sobornos en Perú. El proyecto fue retomado en el segundo gobierno de García, más de una década más tarde. En el gobierno de Alan García se formó una compleja red de influencias y de corrupción en la que participaban funcionarios peruanos, ejecutivos brasileños y ejecutivos peruanos. Estas relaciones permitieron a la empresa Odebrecht tener una gran influencia en el país y de esta forma conseguir eh, realizar distintas obras a lo largo de Perú mediante sobornos y, y pasar desapercibidos por tantos años. Marcelo Odebrecht tenía una estrecha relación con García, como se puede ver en ciertos documentos, ciertos correos electrónicos que han sido expuestos. La red de corrupción se dividía en tres niveles. En el primero estaban los jefes, en el segundo los intermediarios y en el tercero la gente que ejecutaba las órdenes. En el nivel 2 estaban personajes como Jorge Barata, que era el principal ejecutivo de Odebrecht en Perú, y Luis Nava, que era el secretario general de Palacio de Gobierno. Bueno, en la primera fase se fue formando esta red. En la segunda fase, eh, en 2009, el Consejo Metropolitano transfirió finalmente la ATE al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y poco tiempo después entró Oswaldo Plasencia como director ejecutivo de la entidad. Ahora este señor ha sido investigado y se le ha dado una sentencia por corrupción. Además, gracias a las investigaciones del caso Lavajato, sabe que tanto Jorge Cuba como los miembros del Comité de Licitación favorecieron al consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por Graña y Montero y constructora Norberto S.A., sucursal eh, Perú, bajo la promesa de un pago indebido. Y eso es lo que hacía la empresa Odebrecht. Se pagaba sobornos a la gente que estaba a cargo de dar las licitaciones para poder ellos conseguir las obras. Además, algo que hacían era am, dar un presupuesto de una obra y al pasar el tiempo, este presupuesto se iba inflando de gran manera. En la fase 3 se mantuvieron en el cargo todos los actores importantes. Plasencia en el ATE, Cuba en el Viceministerio de Comunicaciones y otros personajes como Luyo y Chao en el Comité de Licitación del Tramo 2. A poco menos de un mes del final del mandato, el gobierno de García otorgó la buena pro del Tramo 2 a Odebrecht. En esta fase de acuerdo barata, Odebrecht negoció con Cuba el tramo 2, acordándose el pago de un soborno considerablemente mayor a los que se habían dado antes. Esta vez la suma era de 6,7 millones de dólares. Luego de acabado el mandato de García, él viaja por distintos países dando conferencias. Y cabe resaltar que en ese tiempo dio una conferencia en Brasil, que fue pagada por Odebrecht, en la que le pagaron $100,000, que era mucho más que el promedio de lo que él cobraba.
Bueno, en la fase 4 los trenes empezaron a operar y se aprobó el valor final del tramo 2. Este resultó ser mayor que lo pactado, pues pasó de 583 a 900 millones de dólares. Como dije, esto es algo que Odebrecht hizo varias veces, inflando el valor de sus obras. Como se puede ver en esta diapositiva, la empresa Odebrecht tenía muchas empresas offshore en otros países, como en Andorra, mediante las cuales podían pagar a distintos funcionarios de una forma más escondida. Aquí se puede ver a Jorge Cuba y Víctor Enrique Muñoz Cuba. Se les pagó más de 100 millones de dólares. En el caso del Metro de Lima, a Edwin Luyo Barrientos y Mariela Huerta Minaya, más de 1 millón de dólares. Y Santiago Chao, Miguel Ángel Navarro y Jessica Carola, casi 500.000 dólares. Bueno, ah, lo que se puede ver en este caso es que fue una gran red muy, muy compleja de corrupción. Eventualmente también se descubrieron más empresas involucradas como Graña y Montero, que a pesar de tener una gran reputación en el país, am, estuvieron involucradas en este caso de corrupción, por lo que por ejemplo, el gerente general tuvo que renunciar y, y fue apresado por las autoridades, teniendo que dar información sobre el caso, además de pagar una suma de más de 30 millones de soles en reparaciones civiles. Ahora les pasaré con el siguiente. Bueno, y continuamos con el capítulo 7, el cual es la carretera interoceánica sur. Esta era la gran carretera que rompía las barreras en las fronteras entre Perú y Brasil. Esta carretera estas fronteras estaban obstaculizadas por la Amazonía. Y esa carretera era otro gran proyecto de infraestructura que a diferencia del metro y de Lima y el Olmos, estaba teñido de geopolíticas. El cálculo era si bien convenía a cada uno de estos dos países este tipo de integración de carretera, formando un eje este-oeste con el Perú, entre los dos mercados asiáticos y el de Brasil. Para esta integración oficial, los jefes de Estado de los dos países que compartían una amplia frontera en común debían ver este proyecto con interés. Eh, este, y también tenían que tener en cuenta que contribuiría de forma positiva a la integración social, cultural, económica, política y de seguridad a largo plazo. Cuando llegó el momento decisivo de en sí realizar esta carretera, este, mm, las palabras de los propulsores del gobierno de la integración para la infraestructura regional sudamericana, que es el IRSA, se consideró que la integración era un proyecto clave de alianza estratégica para el Perú y para Brasil. También se sabe que se tomó un gran tiempo llegar a este momento decisivo. Pero cabe señalar que cuando se hizo la declaración apareció otro factor, que el cual fue consideraciones geopolíticas, también, también que estas consideraciones eran apoyadas por constructoras brasileñas, la cual era Odebrecht en particular. Esta transformaba en su era dorada en la gran constructora de carreteras del proyecto IRSA, con el generoso apoyo financiero del Estado brasileño. De modo que la relación Estado-Estado empieza antes, cuando se define la relación empresa-Estado, en términos geopolíticos. También el mayor elemento geopolítico de largo plazo fue buscar la mejor ruta de salida del Pacífico para Brasil.
Se podría argumentar que esta debía pasar por Perú antes que Bolivia, por dos razones. La primera, que este plan permitía que la carretera cruzara por los dos países y no tres. Y segundo, que Bolivia era un país tradicionalmente inestable. Continuamos con el capítulo 8. El proyecto Olmos. Este proyecto fue concedido en Lambayeque entre la década de 1920 en respuesta al fenómeno del Niño de 1925 a 1926. El trasvase. El gran proyecto comenzó con la construcción del limón de 42 metros de altura, eh, con la finalidad de poder almacenar agua del río Huancabamba. Seguido a esto, se realizó la perforación de un túnel trasandino de 19 kilómetros de largo y 4.8 eh, de la costa. Vale resaltar que este túnel trasandino fue considerado uno de los más grandes en el mundo. La red. Ya conocemos a varios personajes de la red Odebrecht, debido a que los hemos visto eh, en acción en casos del Metro de Lima e Irsasur. Odebrecht debía de actuar con eficacia para poder convencer a tres niveles de gobierno: nacional, regional y local. Reuniones y decisiones. El proyecto comenzó con el armado de la red a nivel 1, donde se aprobaron normas de promociones decididas a menos de 2 meses iniciado el gobierno de Toledo. En marzo del 2003, el gobierno regional de Lambayeque, con la mano de Prosegur, de Proinversión, firmaron un convenio donde se iba a promover la inversión privada del proyecto Olmos, donde se calculó un aproximado de inversión de 112 millones de dólares, en donde el Estado, peruano iba a aportar con 77 millones de dólares, y lo demás pues iba a ser la inversión privada, ¿no? Capítulo 9. Conclusiones, algunas tristes, otras esperanzadoras. Impacto político y reputacional. El caso Lavallato, en donde se desempeña magníficamente Odebrecht, ha tenido un impacto muy fuerte en la materia política de dos países, en Brasil y en Perú. Una encuesta realizada por Latinobarómetro en 2018 muestra que el problema principal nacional del Perú es la corrupción, con un porcentaje de 27.1% y 19.3% seguido Brasil. Sociedad civil está como ausente. Es posible que esta actitud o forma de pensar tenga como base el hecho de que existe una pirámide de corrupción que va de lo nacional a lo regional y a lo local. Las reacciones de la sociedad civil frente a la corrupción legal y a la corrupción abierta han sido mínimas. En general, se suman las críticas y la indignación cuando estallan los escándalos en suerte de doble estándar. Bueno, y con esto culminamos lo que es la exposición. Gracias.